preparatorias, todas, normalmente se les va a aplicar el indulto, puesto que el máximo de pena a que pueden ser condenados sería de 6 meses, y como el indulto llegaba hasta los 3 años, esto realmente se sobreseerá. Y los que pasen, o los que estén, mejor dicho, en fase sumarial, será necesario que califiquen las partes y, a tenor de lo que pidan, habrá o no aplicación directa del indulto o, en su día, haya juicio oral. Un momento, yo creo que este tema los espectadores nos van a agradecer que continuemos un poco con él, pero es posible que Javier Vázquez quiera precisar algo al respecto. Javier. Sí, perdón. ¿Algo que precisar al respecto sobre los oriundos, que yo supongo que será un tema que interesa a los espectadores, o cambiamos el tema? Sí, hay, por ejemplo, aquí una pregunta que dice: ¿por qué no se da el dossier a la UEFA a la vista de la ineptitud de la Federación Española en este hacer de los oriundos? Esto es una pregunta muy delicada. Yo realmente creo que eso debe competir exclusivamente a la Federación Española de Fútbol. Nosotros somos un club, y la Real Sociedad igualmente, adscritos a la Real Federación Española de Fútbol, y somos parte integrante de la misma. Yo creo que eso no se puede hacer. Ahora, lo que sí insisto en que nosotros lucharemos con todas nuestras fuerzas porque se esclarezca estas situaciones, porque realmente es un insulto para todos los españoles que haya señores que estén utilizando el carácter de español y no lo sean, que además lo hayan sido mediante compra, en algunos casos al menos se ha hecho, de una documentación que ha costado dinero, que se ha pagado por ser español, y no lo han sido. Concretamente ahora se está viendo una cosa curiosísima, que hay señores que están jugando impunemente porque se les ha aplicado el indulto, pero que inmediatamente han reconocido, algunos no están jugando desde luego, han reconocido que toda su anterior documentación era falsa. A mí se me caería la cara de vergüenza. Lo que no entiendo es de que cómo de alguna manera, aunque sea inconscientemente, se puedan encubrir estas situaciones. Bernabola, un momento, y luego Luis Suárez, a ver. Bernabola. Que se da el caso de que jugadores que pasaban por españoles, pues durante estos días y hace 3 meses y 2 meses se están nacionalizando. Si eran ya españoles, ¿por qué tienen que nacionalizarse? No, pero se están nacionalizando con otra documentación además, no con la misma. O sea, pero con un agravante, que esto es lo vergonzoso, que la Federación Española de Fútbol ha aconsejado a los clubes poseedores de ciertos de estos jugadores que tuviesen cuidado en alinearlos porque estaban fuera de juego hasta que se nacionalicen. Es decir, que la Federación entra en este juego. Luis, esto me parece vergonzoso. Perdón, porque no solo es el concepto de la nacionalidad el que está en juego, que es ya muy importante, sino que todos estos señores se están nacionalizando o se van a nacionalizar no porque parezcan o hayan aparecido como españoles o no, sino que incluso su personalidad, y digo su personalidad, no el nombre, pero sí datos que acompañan a su partida de nacimiento, como son lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, en algunos casos van variando, se tienen que cambiar también. O sea que es para mi modo de ver, una falsificación en toda regla. Luis, hay que tener en cuenta que en cualquier profesión, para hacerse español, perdona Balbín, es muy difícil. Conozco el caso de un gran pintor extranjero que para hacerse español tuvo que demostrar su buena conducta, el tiempo que llevaba en España, todas estas cosas. Entonces, ¿qué buena conducta puede tener un señor que ha estado pasando por español y no lo era? Porque ahora lo que pretende es nacionalizarse. Sí, de todas maneras, para no insistir justo en el mismo aspecto del tema, yo quería hacer una variante, que es: ¿cuál es la situación de los oriundos, o en general de los extranjeros en Italia, Luis Suárez? Bueno, ahora llevan unos años que no hay, ni unos ni otros. O sea, queda algún oriundo cuando les permitían entrar, pero ya son todos de una edad y tal. Pero en Italia, pues sí ha habido también muchísimos casos en que, o sea, no se llegó tampoco a demostrar, pero se sabía que no eran tales oriundos. Pero llegó a ir la cuestión a los tribunales alguna vez, como aquí. No, a eso no, pues sí, es un poco de broma, porque nadie fue a fondo, como he visto que aquí en España ha ido, pues me parece que han sido el Athletic Bilbao y la Real Sociedad. O sea, a nivel de callo, eso, de comentarios y tal, jajaja, de reírse, saber que no eran y tal. Pero no con la seriedad de... Hace bastantes años hubo un jugador paraguayo que vino a España como oriundo, como hijo, que le buscaron un padre en su país de origen para poder pasar por español, me consta.
Y Luis Suárez seguro que sabe quién es, pero yo no lo voy a decir. No se puede decir el nombre. No, me parece que por la persona que está viviendo todavía en España no se debe decir. Bueno, vale. Pero yo quiero decir aquí que buscar, este término de oriundos ha sido un término puramente periodístico. El tema es oriundo falso. El Bueno, problema es el que oriundo no es falso. oriundo falso. O sea, que porque no son oriundos, ¿no? Yo entiendo, no, sí son oriundos. El problema creo que es el siguiente, y es que la Federación dictó unas normas a las cuales, y las reglas de juego aceptaron todos los equipos. Y las normas eran que podían jugar todos los españoles y 2 extranjeros. Pero esos 2 extranjeros podían ser tanto alemanes, como el caso del Real Madrid, como podían ser argentinos, que aun siendo oriundos no fueran españoles. Ya. Esta es la cuestión. Entonces el Athletic Bilbao y la Real Sociedad se sometieron a estas reglas. Y lo que les ha molestado, lógicamente, es que les hayan engañado. Y ese engaño es, en definitiva, lo que ellos están persiguiendo. Es así. Sí, yo pienso que de todas maneras un tema sería también la discusión de fondo de si deben o no contratarse jugadores extranjeros, que tanta polémica ha levantado en este país durante años. Pero vamos a ver a Javier Vázquez, de nuevo, más preguntas. Dos preguntas. Si el título de este programa es el fútbol como negocio, ¿por qué en la película, dice un espectador, no ha salido el Real Madrid? Yo creo que sí, que ha salido una secuencia de una final, me parece, de la Copa del Rey. Ha salido el Real Madrid. Sí, dice que es uno de los mejores negocios del mundo, el Real Madrid. ¿Y cuál es el negocio de Johan Cruyff y del Fútbol Club Barcelona? O sea, ¿por qué no se habla del Real Madrid y cuál es el negocio de Cruyff y del Barcelona? Bueno, no se habla del Real Madrid porque se habla del fútbol como negocio en general, pero se puede hablar del Real Madrid. Preguntan que es uno de los mejores negocios del mundo. Sí, vamos a ello. Por supuesto, yo soy partidario, antes dije que era partidario de tocar el fútbol como empresa, el club como empresa, sencillamente como una empresa más, pero naturalmente para eso estamos esperando a los espectadores. Adelante, Pujal, por ejemplo, el Cruyff, Barcelona y el Real Madrid. El Fútbol Club Barcelona gasta más de 1 millón diario de pesetas. Tiene un presupuesto superior... Luis me mira con una cara. Sí. Es que estoy en el extranjero y no presupuesto, y es gallego, además. del Barcelona supera largamente los 365 millones, que sería el porcentaje de 1 millón diario. El Barcelona tiene cerrado el cupo de admisión de socios, bueno, tiene completo el cupo de socios y cerrada la admisión de nuevos socios. Está sobre la línea de los 72.000 aproximadamente. El Real Madrid tiene un presupuesto ligeramente inferior al del Barcelona, pero le anda muy cerca. Y en cuanto al número de socios, prácticamente está en una línea próxima. El negocio de esos clubes parece claramente boyante, dado que en ninguna temporada, cuando pasan balance con sus asociados, presentan déficit ni números rojos. Y por otra parte, estos no parecen estar muy disconformes con la actitud general, dado que en este tipo de asambleas generales difícilmente se producen discusiones, digamos que serias, a las que reglamentariamente tienen derecho los socios, y el señor Aguidazu lo sabe muy bien, que si un compromisario se presenta 15 días antes de celebrar una asamblea y solicita céntimo por céntimo la administración de los 160 millones que pueda tener el Atleti, o 140, no recuerdo bien, ustedes están obligados a darle razón y satisfacción al compromisario. Nosotros concretamente se lo entregamos motu propio a todos los compromisarios, un boletín muy bien editado, yo creo, con toda clase de datos, y además en nuestras asambleas, partida por partida, se va explicando, y si algún compromisario necesita una aclaración, la damos. En el caso concreto, le voy a decir, si esto sirve de algo, en el caso concreto del Athletic, no solo esto se hace así, sino que existe una junta económica, ajena a la junta directiva, y que está integrada por todos los expresidentes y una serie de antiguos directivos o socios de todas las diversas épocas. Entonces, nosotros, en el caso concreto, creo que en Bilbao, no voy a decir nombres, por supuesto que no, pero en Bilbao todo el mundo los conoce, firman después de haber visto y comprobado todo el balance y el presupuesto del club, y hacen un informe que firman y lo someten a la Junta Compromisaria diciendo que lo han comprobado, que lo consideran o no lo consideran oportuno, en que esta Junta General lo apruebe. Esto yo entiendo que para los clubes, al menos en el nuestro, es una garantía grande, que no solo la Junta Directiva exponga ante los socios su gestión y lo que va a ser la gestión del año siguiente, sino que una serie de gente muy afecta al club, miembros, casi todos ellos de anteriores juntas directivas, que al fin y al cabo representan la historia del club,
ratifican o rectifican o censuran, digamos, esta situación. En el Atlético esto se hace así. De todas maneras, hemos hablado de Cruyff, de las cifras del Barcelona. Vamos con el Real Madrid, por ejemplo, Mario Durán, que ha sido jugador del Madrid. El Madrid como empresa. Bueno, yo creo que en general los equipos, o sea, el negocio concretamente del fútbol, yo no lo veo como un negocio boyante, al contrario. En España, exceptuando los 6 o 7 equipos que se han organizado como empresa y que han tenido la suerte de pertenecer a núcleos de población superior a las 500.000 personas, todos los demás, por un desfase de inversión en fichajes, por el afán de superar al vecino, o por el afán de llegar a participar en la Copa de la UEFA, o por ser campeón, inmediatamente se entra en un desfase económico que se traduce en pérdidas en la mayoría de los clubes españoles. Exacto. Yo puedo hacer alguna aclaración, quizá, o por lo menos alguna consideración sobre este tema. Por supuesto que yo no tengo elementos de juicio para poder opinar sobre los demás clubes, pero sí una consideración que no se hace cuando se habla del negocio del fútbol. En efecto, los clubes de fútbol hoy tienen, por lo menos en los clubes de primera división, yo diría que en casi todos, una tan gran envergadura que verdaderamente de alguna manera puede decirse que son como sociedades anónimas, digamos, en importancia, porque se manejan cifras. Tienen una cifra de negocios, unas compras, sí, unas exactamente. ventas, unos técnicos. Ahora bien, de acuerdo, y por eso naturalmente exigen una administración cuidadosa, cosa que yo no dudo de que los clubs poderosos la tienen, tengo la absoluta seguridad. Pero lo que es muy importante considerar que el fútbol como negocio no puede ser tal. Porque yo diría, ¿cuál es el patrimonio de un club? Como el Barcelona, como el Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Español, como el Atlético de Bilbao, como el Valencia. Es decir, usted tiene que considerar que si el club es propietario del terreno, eso tiene un valor importante. Si el club de alguna manera, digamos, debiera inventariar, aunque esto parezca y suene a mal al jugador, pero realmente es una inversión que es muy difícil hacerlo, porque ese jugador vale hoy, mañana se lesiona y a lo mejor vale menos. Pero en fin, de alguna manera, ponderando todos estos aspectos, el club tiene un patrimonio que en muchos casos pasará con creces de los 1.000 millones de pesetas. Entonces, para sacar una rentabilidad a 1.000 millones de pesetas, pienso que menos que ganar 100, porque si no eso se lo dan casi en un banco. Eso no hay negocio, vamos, no hay equipo del fútbol que lo gane. Por tanto, como negocio no existe. Lo que sí es una sociedad muy importante, pero no es rentable. Yo concretamente, si tuviese la desgracia, y digo desgracia en un aspecto de poseer un club de fútbol, porque si valiese ese dinero, inmediatamente lo sacaría de ahí, no sería rentable. Bernaola se reía, sin embargo, durante... Es que es un juego, esto es un juego. Es que es así. Bernaola se reía un poco, ¿de qué? El fútbol es un juego, No, en cuanto a lo del patrimonio, que es verdad que el patrimonio de un club de fútbol está en razón directa generalmente de su importancia. Y hay clubes pequeños que, como decía muy bien Mario Durán... El terreno de juego de un equipo puede valer mucho dinero, depende de dónde esté situado. Tratan de pasarse por cosas es decir, vamos a ver si conseguimos ganar esto o lo otro. Y claro, no. Pujal, es un también juego esto, hombre. Si el fútbol es un juego. Pujal también cree que es solo un juego. Debería ser. Dos cosas. No, debería ser, pero es... Que depende de dónde esté situado y de si está recalificada la zona como Por zona supuesto, edificable. por supuesto. Porque si está recalificada como zona verde, En esto, el campo Nosotros no opera comercialmente. tenemos un problema en ese sentido en este momento, que espero que lo resolvamos satisfactoriamente, es al menos zona verde, y lógicamente el ayuntamiento pues nos aplica la tasa de equivalencia, que ustedes conocen lo que es la tasa de equivalencia para las sociedades de este tipo, y entonces aplica el 95% de la plusvalía de los últimos 10 años. Y realmente hemos consultado a la Federación. Yo tengo entendido que somos el único club de España que vamos a tener que pagar una cantidad muy importante, varios millones de pesetas. Un momento, señores, por favor. Club poderosos. Un momento, es no que somos el poderosos. tiempo se nos acaba y yo quisiera que Javier Vázquez nos haga las 2 o 3 preguntas con más mordiente que haya para ver si ustedes echan los balones fuera o los meten en la portería. Un poco de salsa al asunto. Un momento, Javier Vázquez, vamos a ver. Sí, pues aquí están. ¿Está politizado el fútbol? Está politizado el fútbol. ¿Y quién podría contestarnos a esto? Por ejemplo, Pujal, que es periodista y a lo mejor el resto de la información. Evidentemente, para mí es muy claro que el fútbol cumple una función no estrictamente deportiva en la sociedad española, en la sociedad actual, tal vez incluso en la sociedad moderna. Evidentemente cumple una función con una clara incidencia en el terreno de lo social, en el terreno de lo sociable.
y en el terreno de la representatividad. Vamos, en Barcelona, sin ir más lejos, la frase de que el Barcelona es más que un club ha salido 1000 veces publicada en periódicos y la conoce toda España. ¿Quiere eso decir que el Barcelona es una entidad política? Se ha preguntado repetidamente más de alguien interrogado en torno al tema. ¿Qué quiere decir esa representatividad del Barcelona en su propio feudo? Es cierto, ¿no?, que el Madrid era el equipo del gobierno cuando jugaba la Copa de Europa hace 10 años, eso lo decía todo el país, ¿no? Entonces, es evidente que el fútbol está politizado, al menos en la calle, al menos a nivel porque ganaba, ¿no? Guillazo, ¿hay problemas de política presidiendo un club, aunque sea, por ejemplo, a nivel regional, para no...? No, yo puedo decir que en el Athletic en absoluto no las hay. Además, es más, yo aquí tengo que particularizar también porque no puedo hacerlo de otra manera. Yo desconozco las situaciones de los otros clubes, no conozco más que cualquiera de estos señores que están aquí conmigo. Pero en el Athletic ni se hace ni se ha hecho política jamás. El Athletic es un club que es de todo el pueblo y no debe tener distingo, no debe ser de una parte ni de otra, ni de derecha, ni de izquierda, ni del medio. Es una entidad puramente deportiva, 75 años de historia y no la podemos traicionar. Pero está claro, perdón, que ustedes hacen una política deportiva muy clara, una política típicamente vasca. Ustedes han cerrado las fronteras a cualquier futbolista del país. O sea, en el caso, en el supuesto de que un futbolista de Cádiz, de Huelva, de Tarragona o de Ciudad Real no encontrara trabajo en ningún club, el Athletic de Bilbao no le daría trabajo porque no lo acepta por un prurito que me parece muy respetable, pero que evidentemente obedece a una actitud, a una conducta de tipo político. No, es una política deportiva. Bien, pero es una política. Un momento, por favor. Según sea larga o corta la respuesta, y solo por razones de tiempo, Javier Vázquez, la penúltima o la última pregunta. Para el señor Eguidazu, ¿por qué ciertos señores tienen interés en ser presidentes de un club de fútbol? Yo creo que se ha tocado antes un poco. Eso ya es tan difícil. ¿Sí? Sí, yo creo que es otra pregunta, Javier, porque es que hemos tratado del tema, sí. En un momento al principio. No tiene más. Javier Vázquez. Sí, Le hemos echado muchos balones fuera, no tiene más ya. Se ha perdido tiempo, ¿no? Claro. Sí, Javier Vázquez, sí. Entonces, ¿quiénes son los más beneficiados en el fútbol? ¿Quiénes son los más beneficiados en el fútbol? En este negocio. Juanjo, que lo ha visto desde la raya, como quien dice. Sí. Pues no lo sé. Yo puedo decir de mi parte, el árbitro, por supuesto que no. Entonces le voy a pasar la pelota al señor Eguidazu. Pero vamos a ver, Luis Suárez, por ejemplo, las grandes estrellas del fútbol son los más beneficiados. Bueno, yo diría que en línea de máxima es el jugador y creo que es una cosa normal, en línea de máxima. Pero creo que hay muchísima gente que no tiene nada que ver, y no me refiero a los directivos precisamente, que no tiene nada que ver con el fútbol, que está, digamos, en la sombra detrás, que ganan mucho más sin que nadie se entera muchas veces que el futbolista, que es el que debiera ganar mucho más. ¿Quiénes son estos? ¿Se puede saber? No, no es cuestión de nombres. Muchísimos, hay, pero muchos, muchos ni lo sé yo. Así que. Javier. No solo en dinero. Javier Vázquez, la última pregunta de todas. Es que hablamos última de pregunta. gallego, Aquí hablo de acabamos. dinero, ¿qué es que hable? La más incisiva que haya, a ver si la contestan. Vamos a ver, ¿por qué la Federación o cualquier organismo capacitado para ello no impide la reventa de localidades? Bueno, ¿quién podría...? ¿Puyal? Porque no la perjudica en absoluto. Bueno, yo creo que este es un problema extradeportivo. Esto se sale de un club. Pero entra dentro del mundo del negocio, no está mal preguntado por parte del espectador. Lógicamente, yo en cierta ocasión, creo que era cuando empezaba en el Atlético de Madrid, justamente era de los partidos de la Copa de Europa y salía de adquirir un cupo de entradas de Barquillo. Y entonces, al bajar las escaleras, un buen hombre se dirigió a mí y me pidió por favor que si le podía dar alguna entrada, vender alguna entrada, lógicamente a su precio. Y a mí me parecía que el señor, caramba, no va a tener entrada para ver el partido. Yo, que tenía un cupo suficiente, incluso un poco más generoso de las necesidades que tenía en aquel momento, pues le vendí 2 entradas. Y me dijo el hombre, es una auténtica anécdota, me dijo, muchas gracias, señor Calleja, no sabe cuánto se lo agradezco. Digo, hombre, pues no tiene mayor importancia. Sí, sí, porque es que yo soy reventa. Entonces, claro, él en aquel momento, con motivo de aquel partido, que era importante, pretendía hacer un pequeño acopio de entradas, con lo cual las iba a revender y hacer un pequeño negocio acopio. A nivel de particular Sí, y no a nivel de club, ni de particular. empresas, ni de federación de No, fútbol. Yo creo que no, exacto. Bueno, yo desgraciadamente tengo que acabar aquí el programa por razones de tiempo. Yo sé que muy a menudo, frecuentemente, estos programas adolecen a veces pues de la penetración que quisiera cada uno de ustedes,
porque es lógico que cada uno en su casa crea que sus preguntas son las más interesantes, y frecuentemente lo serán. Nos podemos equivocar nosotros, nos podemos equivocar en el acopio de preguntas que tenemos, y nos podemos equivocar sobre todo en que todos aquí necesitamos un tiempo para hablar, todos los participantes, y que lo interesante es abordar los temas de un lado o de otro. No olviden que este es un programa en directo, que excepto los dos primeros experimentales, todos han sido hasta hoy en directos, y que esto forma parte del encanto del directo, incluso las repeticiones, las vacilaciones. Todo esto es precisamente lo que queremos que ustedes vean, para que sepan que aquí estamos hablando de unos señores que antes no hemos hablado en absoluto del tema, mejor dicho, que hemos hablado en los preliminares del programa, pero que realmente no sabíamos ni de lo que iba a surgir ni lo que iba a dejar de surgir. Esto es todo ello comprobable. Por lo tanto, vamos a dejarlo hoy aquí y vamos a citarles, a señalarles que el próximo domingo a las 9:05 de la noche vamos a tratar de un tema mucho más esotérico, mucho más complicado, pero no menos pasional, aunque quizá no con tantas masas de seguidores. Es el tema de la brujería, y contaremos con toda clase de brujos, brujas y especialistas en el tema. Y nada más por hoy. Buenas noches.